Bienvenidos a este vídeo del curso práctico de Bioestadística con R. En este nuevo vídeo aprenderemos a dibujar histogramas de frecuencias que representen de manera gráfica la distribución de los valores de las variables de las muestras. Para ilustrarlo, iremos una vez más a RKWAR y utilizaremos el conjunto de datos de las notas del curso. Recordemos que los histogramas son diagramas muy parecidos a los diagramas de barras, con la única diferencia de que las barras se levantan sobre intervalos en los que se han agrupado los valores de la variable. Por tanto, este tipo de diagramas es útil para representar distribuciones de frecuencias de variables que toman muchos valores distintos que apenas se repiten, como por ejemplo las notas en este caso. Para construir el histograma de frecuencias de la variable nota A, por ejemplo, iremos al menú Teaching, Gráficos y seleccionaremos Histograma. En el cuadro de diálogo que aparece, simplemente seleccionaremos la variable de la cual queremos el histograma, en este caso la variable nota A, y le daremos al botón Enviar. De esta manera, en la ventana de resultados, obtendremos ya el histograma de las notas de la variable A. Como se puede apreciar, el histograma es un diagrama que se representa sobre unos ejes cartesianos, eje X, eje Y. En el eje X se representan los intervalos en los que se han agrupado los datos de la variable. En este caso se han generado 7 intervalos que van de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9. Y en el eje Y se ha representado en este caso por defecto la frecuencia absoluta. Sobre cada intervalo se levanta una barra de altura a la correspondiente frecuencia absoluta, es decir, la altura de esta barra indica el número de individuos que tiene una nota entre 2 y 3. Si quisiéramos representar otro tipo de frecuencias, por ejemplo las frecuencias relativas, podríamos ejecutar de nuevo el procedimiento y en la solapa o en la pestaña de opciones del histograma, en el cuadro de frecuencias, podemos marcar la opción correspondiente a frecuencias relativas. Le damos a enviar y con esto tendríamos el histograma de frecuencias relativas, que aunque tiene la misma forma que la anterior, ahora en el eje Y aparecen frecuencias relativas o porcentajes. Si quisiéramos un histograma de frecuencias acumuladas, ejecutamos de nuevo el procedimiento y en opciones del histograma podemos marcar ahora la casilla correspondiente a frecuencias acumuladas. Le damos a enviar y con esto obtendríamos el histograma de frecuencias absolutas acumuladas, donde ahora las barras van creciendo progresivamente hasta alcanzar el tamaño de la muestra, que en este caso era 56. Finalmente, si quisiéramos frecuencias relativas acumuladas, ejecutaríamos de nuevo y en opciones del histograma podríamos marcar las dos casillas, las correspondientes a frecuencias relativas y acumuladas. Le damos a enviar y con esto obtendríamos ahora el diagrama de frecuencias relativas acumuladas y en el eje Y tendríamos frecuencias relativas o porcentajes. Como se ve por defecto, el número de clases se ha construido utilizando el método de Sturges. Pero podríamos, igual que para las tablas de frecuencias de datos agrupados, decidir el número de intervalos que queremos construir o incluso personalizar los puntos de corte de cada uno de los intervalos. Para ello, podemos ejecutar de nuevo el procedimiento y en la pestaña de clases podemos determinar cuál es el método de construcción de los intervalos. Por ejemplo, podríamos construir intervalos que se correspondieran con las calificaciones. De esta manera introduciríamos los puntos de corte, que serían 0, 5, 7, 9 y 10. Le damos a enviar y con esto obtendríamos el diagrama de frecuencias absolutas, pero ahora, como se ve, las clases, los intervalos tienen distinta amplitud y se corresponderían con las calificaciones asociadas a la nota de la asignatura. Existe también la posibilidad de dibujar el polígono de frecuencias asociado a cada histograma, por ejemplo, para las frecuencias relativas
ejecutamos de nuevo el procedimiento y en opciones del histograma podemos marcar la opción de polígono. Le damos a enviar y con esto tenemos el polígono de frecuencias relativas asociado al histograma. En este caso el polígono se construye uniendo el punto más alto de cada barra sobre el centro del intervalo, que es el representante de cada clase. En el caso de frecuencias acumuladas, por ejemplo, en el caso del histograma de frecuencias relativas acumuladas, podemos también dibujar el polígono asociado en opciones del histograma marcando la casilla de polígono, y ahora el polígono se construye uniendo los puntos más altos de cada barra pero sobre el extremo superior de cada intervalo, de manera que lo que refleja el polígono es cómo vamos progresivamente acumulando individuos a lo largo de cada intervalo hasta llegar a acumular al 100% de los individuos. Obsérvese cómo este polígono no tiene forma de escalera, a diferencia del polígono asociado a un diagrama de barras de frecuencias acumuladas, puesto que aquí no vamos a ir acumulando a golpes, sino que vamos a ir acumulando progresivamente individuos a lo largo, a medida que recorramos el intervalo. Existe también la posibilidad de comparar las distribuciones de frecuencias de acuerdo a alguna variable categórica o factor, como por ejemplo el sexo. Por ejemplo, en el caso del histograma de frecuencias relativas, si queremos comparar las distribuciones para los distintos sexos, ejecutamos de nuevo. Ahora marcaríamos la casilla de dibujar por grupos y seleccionaríamos como variable de agrupación la variable sexo. De esta manera, damos a enviar, obtendríamos dos histogramas, uno para hombres y otro para mujeres. El histograma de hombres estaría en azul y estaría en este caso sobrepuesto al histograma de las mujeres, que aparece en rosa. Si quisiéramos separar las barras para tener una percepción más clara, podríamos indicarlo ejecutando de nuevo el procedimiento y en opciones del histograma podríamos marcar la opción de yuxtapuestas. Le damos a enviar y con esto tendríamos ahora las barras una al lado del otro, solo que ahora evidentemente la barra no podría extenderse a lo largo de todo el intervalo si queremos representar las dos barras, la de hombres y la de mujeres. Existe también la posibilidad de colocar las barras de manera apiladas, acumulando frecuencias. Y por último también podríamos construir los histogramas por separado sin mezclar las barras, ejecutando de nuevo el procedimiento y en opciones del histograma marcando separadas. Le damos a enviar y de esta manera tendríamos dos histogramas distintos, uno para hombres y otro para mujeres. Si estuviésemos interesados en comparar las distribuciones con respecto a alguna otra variable categórica o factor, como por ejemplo el grupo, podríamos ejecutar de nuevo el procedimiento y seleccionar el grupo de clase también como variable de agrupación junto al sexo. Le damos a enviar y ahora obtendríamos 6 histogramas diferenciados para cada uno de los grupos: las mujeres del grupo A, los hombres del grupo A, las mujeres del grupo B, los hombres del grupo B, las mujeres del grupo C y los hombres del grupo C.